Bueno, buenas noches para todos. Quiero saber si es que me están escuchando. Ok, súper. Bueno, quienes tengan algún problemita en el tema del audio, ya saben que pueden activar sus micrófonos cuando necesiten sin ningún problema. Ok, voy a levantar un poquito el audio de mi máquina. Ahí está. Bueno, como les iba diciendo, eh, quiero darles el trabajo práctico número 3, que es acerca de vectores, ¿sí? Lo van a tener disponible en la plataforma de Educa. Voy a tratar ya de levantarlo, eso voy a tratar de activar esta noche por el hecho de que en realidad estuve trabajando en la plataforma de Educa el día de hoy, pero me imposibilitó muchas cosas por el hecho de que a cada rato se me cortaba la conexión. Entonces dificultaba un poquito también que se puedan mantener ciertas cosas dentro de la plataforma de Educa. Creo que lo mismo se va a generar el problema en la época cuando esté entregando los trabajos prácticos, así que vamos a ver alguna metodología para la entrega de los trabajos prácticos de tal manera que ustedes tampoco no se vean afectados con esta situación, si es que no pueden levantar sus trabajos prácticos. Como ya les dije, van a tener una tolerancia un poco mayor. Estoy estipulando para el 6 de abril recién la entrega de este tercer trabajo práctico, a fin de que ustedes puedan ir puliendo, vayamos puliendo en sí los trabajos prácticos, debido a que como la clase no es una clase presencial, dificulta un poquito también cuando ustedes tienen algún inconveniente con alguna parte de los ejercicios que nosotros vamos desarrollando. ¿Ok? Bueno, son las 19:54. ¿Qué les parece si vamos comenzando? Entonces ya vamos a ir viendo un poquito lo que tenemos con respecto a lo que quiero dar con ustedes el día de hoy. Bueno, para ir recordando un poquitito, habíamos hablado acerca de los vectores. Los vectores sabemos bien que son unas variables que tienen una cierta cantidad de posiciones, ¿sí? Esas posiciones son dimensionadas o son generadas desde el principio de la ejecución del programa. Por ejemplo, cuando yo digo vector que se llama A y tiene 7 posiciones, yo ya sé que el espacio en la memoria va a ser de 7 posiciones, y de esta manera, por más de que yo no use todo ese espacio, esas 7 posiciones ya van a estar disponibles para mi uso a lo largo de la ejecución del programa. Bueno, como yo les había dicho, tenemos varios tipos de array, ¿sí? Comenzamos con los que son los vectores o array unidimensionales, ¿sí? Que son considerados de una sola dimensión. Y generalmente nosotros nos hacemos alusión a lo que es de manera horizontal. Hoy vamos a ver lo que son los bidimensionales, que específicamente trabajamos con dos cosas, tanto horizontal como vertical. Bueno, a diferencia de lo que nosotros tenemos en un vector, para recordar un poquitito nada más, tenemos aquí la declaración de lo que es en SL, ¿sí? En SL nosotros declaramos el nombre de la variable, ¿sí? Dos puntos, el tipo de arreglo que vamos a tener. En este caso ya no hablamos más de vector, sino hablamos de matriz. Y posteriormente, la cantidad de datos que va a tener. En este caso es una matriz de 2 dimensiones. Tiene filas y tiene columnas. ¿Ok? Entonces, al momento de hablar de filas y columnas, se dimensiona primeramente, si se fijan allí, la posición en donde está el 3 es la cantidad de filas que va a tener,
coma, la posición donde está el 5, la cantidad de columnas que va a tener. Entonces, demostrado esto, tenemos que implica de la siguiente manera aquí en la parte de abajo, que tenemos en realidad una matriz que tiene 15 posiciones en total, categorizadas por las filas y columnas y denotadas de esa manera. Quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero acceder al valor que está en la posición 2 de notas, ¿sí? Entonces voy a escribir notas en la posición 2 que me devuelve, ¿sí? Vamos a hacer algunos trucos también después con lo que son las matrices cuadradas específicamente, que lo vamos a ver después. Pero hoy vamos a ver viendo la introducción a cómo manejarnos con una matriz. A diferencia de lo que nosotros tenemos con un vector, que nos manejamos con un ciclo repetitivo desde, con una matriz, ¿con cuántos ciclos repetitivos tendremos que manejarnos? Pregunta para todos. ¿Con cuántos ciclos? Exacto. Ángel, Ariel me respondieron con 2 ciclos. Uno para la fila y el otro para la columna. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de una matriz de 2 dimensiones, necesariamente tenemos que trabajar con 2 ciclos repetitivos. Uno para recorrer la cantidad de filas que tenemos y otro para recorrer la cantidad de columnas que tenemos. ¿Ok? Entonces, tenemos otro tipo de matrices, ¿sí? Por ejemplo, los que ya son multidimensionales. Los multidimensionales son considerados de 3 en adelante. Quiere decir que puede tener 4, 5, 6, 7 dimensiones, pero en realidad no se llega a utilizar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dimensiona también el nombre. Aquí tienen M3. Se dimensiona el nombre de la variable, 2 puntos, el tipo de arreglo que viene a ser matriz y la cantidad de posiciones y el tipo de dato. Una consultita. Al mover yo el mouse desde mi máquina, ¿ustedes pueden ver eso? ¿Sí? Ok, perfecto. Está, entonces me quedo tranquila. Entonces implica que esta matriz de 3 dimensiones está teniendo 3 filas, ¿sí? 5 columnas y 2 de profundidad. ¿Ok? ¿Se entiende bien? Es como si fuese que estamos trabajando con un cubo de una dimensión diferente, no es un cubo cuadrado, ¿sí? Continuamos. Bueno, los algoritmos en realidad, cuando hablamos de matrices y vectores, ¿para qué nosotros generalmente tenemos los datos almacenados dentro de un vector o dentro de una matriz? Bueno, desde el principio yo les había dicho con el ejemplo que teníamos de el promedio de los puntajes, que podíamos almacenar esos puntajes eventualmente para mostrar después en alguna situación que se pida, ¿verdad? O, por ejemplo, para mostrar o guardar y promediar posteriormente, pero sin perder los datos almacenados. Bueno, vamos a entrar en lo que es un algoritmo de ordenamiento. En realidad, tanto los vectores como las matrices sirven también para ordenar los datos que nosotros vamos cargando, ¿sí? Sabemos bien que los datos, si vamos a trabajar con ciclos repetitivos, los datos que vamos almacenando se almacenan de una manera secuencial. Pero a su vez, el almacenamiento secuencial genera que en algún momento yo necesite ordenar estos datos y pueda mostrar de una manera adecuada. Por ejemplo, el caso de los contactos telefónicos. Cuando uno va a guardar en su teléfono un número de teléfono, ¿qué es lo que hace? Va hasta la sección en donde dice contactos, agrega un nuevo contacto, ¿sí? Supónganse que el contacto comienza con C, yo le llamo Carmen, guardo esto, ¿y qué es lo que ocurre? Automáticamente, por más que yo haya guardado en la última ubicación, este
va a ordenarse alfabéticamente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros planteamos al utilizar algoritmos de ordenamiento con los datos que nosotros ya tenemos almacenados. Entonces, un algoritmo de ordenamiento es un algoritmo que pone, ¿sí? Voy a minimizar esto, que pone a los elementos de una lista o en un vector en una secuencia dada por una relación de orden, ¿sí? Que yo le estoy especificando. Por ejemplo, el caso de los contactos telefónicos, esta relación de orden está dado por alfabéticamente de la A a la Z, ¿sí? Y también teniendo en cuenta también los números, del 0 al 9 adelante de la A a la Z. Las relaciones de orden más usadas son, aquí especifica luego, el orden numérico y el orden lexicográfico, quiere decir el orden de la forma como nosotros vamos escribiendo, pero atendiendo el orden alfabético. Según el lugar donde se realice la ordenación, puede ser interna, ¿sí? La memoria principal, o externa en un disco duro, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de interna, estamos hablando de la memoria propia del disco, o también puede ser una memoria provisoria, como es la memoria RAM, o externa cuando se va a almacenar ya en otra parte. Bueno, para esto vamos a hablar un poquito de lo que es el ordenamiento de tipo burbujas. El ordenamiento de tipo burbujas en realidad es el algoritmo más deficiente que pueda haber. ¿Por qué? Porque es el algoritmo que más tiempo lleva en ordenar e intercambiar sus valores, pero es el más simple de aplicar. ¿Ok? El algoritmo lo que hace es comparar los elementos del conjunto de manera adyacente e ir intercambiando sus valores. Y si estas están de manera desordenada. Si está ordenada, se mantienen en su lugar. Este método da la apariencia de burbujas, ya que los valores más pequeños suben como burbujas, mientras que los más grandes van quedando en la parte de abajo. De ahí el nombre, ¿sí? Si se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando cargan gaseosas, ¿verdad? En vasos transparentes, especialmente las Sprite, se van a dar cuenta de eso. Que las burbujas chiquititas van subiendo rápido, ¿verdad? Y esa es la idea, que los números más pequeños vayan adelantándose de tal manera que esto se pueda mostrar. Voy a mostrarle un poquitito lo que es la forma del almacenamiento, del ordenamiento en forma de burbuja. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un pequeño ejemplo en donde lo que me está diciendo es que hace la comparación del 1 al 3, el 3 al 5, el 6 al 2, ¿y qué es lo que hace? Va reemplazando. Del 6 al 4, el 4 vuelve a reemplazar el lugar del 6. Del 6 al 7 no hay ningún reemplazo, el 7 y el 8 quedan en el mismo lugar. Nuevamente empieza desde la primera posición y así va a ser n cantidad hasta que termine todas las posiciones. Silenciar mientras. Ok, acabo de silenciar, entonces cualquiera que necesite me va a poder reiniciar nada más. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace? Va ordenando de acuerdo a la necesidad y se van a dar cuenta que del lado derecho ya van teniendo todos los datos ordenados y cada vez se va achicando más la burbuja que ordena estos datos. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. El ordenamiento de tipo burbuja funciona de la siguiente forma. Lo que hacemos es un recorrido, ¿sí? De una sola vez y vamos viendo los elementos para intercambiar sus posiciones hasta llegar al fondo. Y una vez que llega hasta el fondo, empieza el recorrido nuevamente hasta que llega al final y vuelve a hacer ese recorrido. Tienen aquí el ejemplo en donde tienen el 7 con el 2 y hace el cambio. Posteriormente tienen el 7 con el 8, como no hay cambio, se mantiene y pasa así. Luego tienen el 8 con el 3, como el 3 es menor al 8, se hace el cambio nuevamente, si se fijan aquí, pero se van a dar cuenta que aquí yo tengo el 7 que es mayor al 3. Para el ordenamiento burbuja, él en este momento no va a hacer la diferencia que hay arriba del 3 nuevamente, sino que una vez que termina recién él va a volver a reordenar.
¿ok? Entonces, ¿qué tengo aquí? Hace el cambio, luego verifica el 8 con el 5 hace el cambio porque es menor al 8, ¿sí? Posteriormente, el 8 con el 4 hace el cambio también por ser menor, y por último, el 8 con el 6 hace el cambio por ser menor. Nuevamente, comienza aquí. El 2 con el 7, como el 2 es menor al 7, no hace el cambio. Luego el 7 con el 3, como el 3 es menor al 7, hace el cambio. Luego el 7 con el 5, como el 5 es menor al 7, hace el cambio. Y así sucesivamente hasta finalizar todas las secuencias. Entonces, de una manera rápida, el ordenamiento por el método burbuja dentro de un algoritmo, tenemos aquí un ejemplo en SL, tienen aquí, se ingresan los valores y se van a fijar que dice ingresa la dimensión del vector n. Ya sabemos que podemos dimensionar vectores dentro de la ejecución. Para ello declaramos en el área de declaración vector con un asterisco para especificar que yo no sé la dimensión específica. Una vez que yo haya iniciado el programa recién, voy a saber cuánto voy a tener. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo hago? Ingreso los valores, empiezo a hacer la lectura, ¿sí? Y una vez que hago la lectura, donde dice desde j igual a 1 hasta alen de b, hago la impresión de pedir en la posición, luego leo, almaceno y comienzo aquí. Fíjense por favor, tengo desde k igual a 1 hasta alen de b y desde j igual a k más 1 hasta alen de b. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que sea desde la posición 1 y desde la posición 2. Entonces siempre va a ir preguntando, si lo que yo tengo en mi posición 2 es mayor a lo que yo tengo en mi posición 1, o puede ser viceversa también, lo que tengo en mi posición 1 menor a lo que tengo en la posición 2, voy a utilizar una variable auxiliar que me permita almacenar provisoriamente el dato que yo tengo en mi segunda posición para así asignarle a mi segunda posición el dato de mi primera posición y posteriormente reemplazar lo que tenía en mi auxiliar a mi posición 1. Y esto va a hacerse varias veces hasta que finalice el ciclo. ¿Ok? A ver un poquitito. A ver qué pasó en nuestro chat. ¿Qué pasó? Ah, ya, lo del micrófono. Está. Bueno, continuamos entonces. ¿Preguntas hasta aquí? Para recordar, alen permite saber cuánto mide tu vector. Bueno, otro tipo de algoritmos de ordenamiento son los de inserción directa. Se basa en la técnica del ordenar a mano las cartas. La gente suele ordenar de mayor a menor. En el caso del algoritmo por inserción directa, o también conocido como insertion sort, ¿sí? Lo que ocurre es que se busca ordenar por inserción, se comparan los valores y a la par que se va comparando, se va quitando del lugar donde estaba el dato que yo tenía que mover y coloco el dato menor en el lugar donde tengo. Bueno, el insertion sort lo que hace es, fíjense por favor, el 6 compara con el 5. Como el 5 es menor, lo que hace es el intercambio. El 6 va al lugar del 5 y el 5 va al lugar del 6. Y luego compara el 6 con el 3, con el 5, como sigue siendo menor, entonces se intercambia y se desplaza, ¿sí? Y así sucesivamente se va intercambiando. Hace la comparación con cada uno de ellos y se va insertando en ese lugar y se compara con el anterior. Como el 8 no es mayor al 6, entonces se queda allí. Como el 7 es como el 8 es mayor al 6, entonces se queda allí. El 7, como es menor al 8, se desplaza a una posición.
El 2 es menor a todas estas posiciones, entonces va a desplazarse hasta aquí. Luego el 4 se compara con el 8, se inserta en el lugar del 8, el 8 pasa al 4. Se compara con el 7 pasa al lugar del 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Estos pequeños ejemplos de las animaciones GIF también les voy a ir pasando después. Bueno, como les dije, creo que va a ser un poquito más fácil manejarnos de esta manera. El chat lo voy a dejar aquí en el costadito. Bueno, me quedan 10 minutitos. Vamos a retomar cualquier cosa enseguida. ¿Sí? Bueno, otro tipo de ordenamiento es la de selección directa. Es un algoritmo que se basa en encontrar cada iteración de los elementos mayor o menor según el criterio del subarreglo no ordenado y lo intercambia con el primer elemento que está en un subvector. ¿Qué es lo que hace? Divide en vectores y separa de tal manera que cada lado se pueda ir ordenando. Como la aplicación de Zoom me está avisando que me quedan 10 minutitos, quiero por favor que una vez que se corte esto, vuelvan a entrar otra vez a través del link que yo les había proveído, ¿sí? Porque quitaron ya lo que es los 10, volvieron a poner los 10 minutos, los 40 minutos de la plataforma. Yo creo que la próxima clase vamos a hacer a través de Google Meets nomás ya. Bueno, lo que es la selección directa, voy un ratito a la selección directa. Tienen aquí el ejemplo, ¿sí? Lo que hace es separar, está demasiado rápido nada más esto, separar e ir ordenando de acuerdo a las necesidades que uno va teniendo, en este caso que es el ordenamiento de menor a mayor, y va creando pequeños subvectores, ¿sí? De acuerdo a cuál es el menor y comparando con los siguientes que él va teniendo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Ok. En cuanto a lo que es ordenamiento, vamos a ir viendo después, ¿sí? Lo principal era hablar un poquito de lo que es matrices, que vamos a ver un pequeño ejercicio un ratito también. Ok, y la búsqueda Oscar, secuencial, sí. o sea, el último método de ordenamiento lo que hace es buscar un número, o sea, el siguiente número más chico. Sí, exacto. Y lo que va haciendo Y, es, va buscando y si desde el encuentra un número, número chico, después compara con el resto y si ese fue el más chico, ese se queda ahí. lleva en la posición que le corresponde. Exacto, así mismo. Ajá. Y posteriormente tenemos la búsqueda secuencial, ¿sí? Que es donde se compara cada elemento del arreglo con el valor que yo estoy queriendo, ¿sí? Hasta que encuentre o termine de leer de forma completa. Por ejemplo, si yo estaba buscando un dato que no está allá adentro, obviamente yo no puedo asegurar de la existencia o no, ¿verdad? De ese dato. Y en caso de que no esté organizado, hablamos del tiempo de efectividad y la efectividad propia de lo que es la búsqueda de ese dato en particular. Y ahí entramos ya en lo que es la optimización de los algoritmos y la optimización de los datos que nosotros tenemos. Para la búsqueda secuencial generalmente se dice que en el peor de los casos, ¿sí? Se va a buscar en la totalidad del arreglo el dato que yo tengo. Por dar un ejemplo bien sencillito, nosotros somos 8.800.000 y algo mil en el Paraguay. Imagínense que yo estoy buscando y que coincida realmente Juan Pérez. ¿Cuántos Juan Pérez pueden haber en la totalidad de esos 8.800.000? No sé, 50 por ejemplo. Entonces quiere decir que yo tengo que ser capaz de ordenar todo mi vector de nombres y apellidos de tal manera que sea fácil de buscar y de tal manera que yo pueda utilizar algoritmos de búsqueda más óptimos a fin de, uno, evitar la cantidad de veces que voy a buscar y dos, de hacerlo de una manera más rápida,
¿sí? La existencia se puede asegurar desde el momento que el elemento es localizado. No podemos asegurar la no existencia hasta no haber analizado todos los elementos del arreglo, dice. ¿Qué quiere decir? Que si yo no recorrí todo el arreglo, yo no recorrí todo el vector, yo no voy a saber si está o no está ese dato. Entonces, necesariamente tengo que recorrer. Y recorrer todo el arreglo implica un tiempo de ejecución e implica también un proceso. Que esto contabilizado para datos, por ejemplo, de nombres y apellidos, datos de personas. Si hablamos de Paraguay, estamos hablando de 9 millones de personas en el peor de los casos. Por dar un ejemplo nada más, Brasil en el estado de San Pablo tiene 38 millones de personas. Imagínense lo que es buscarle a una persona en 38 millones. Va a tardar muchísimo, ¿sí? En este caso, el arreglo no necesita estar ordenado y el recorrido se realizará normalmente mediante estructuras repetitivas, a través de la búsqueda secuencial. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Aquí tienen un pequeño ejemplo de lo que es la búsqueda secuencial, ¿sí? Lo hacen a través de un vector y este vector ustedes pueden cargar la cantidad de datos que quieren y van a comparar los datos y aquí, por ejemplo, van a ir viendo que hace el recorrido desde la posición 1 hasta la longitud total y compara con el elemento a buscar. En el caso de que encuentre y K es diferente a 0, quiere decir que está buscando una posición específica, ¿sí? Va a mostrar la posición y en el caso de que no, va a decir el elemento no fue encontrado en el arreglo. ¿Ok? Bueno, continuamos. Con respecto a la búsqueda binaria, como les dije, se utiliza mucho en los arreglos ordenados, se basa en una constante división del espacio de búsqueda mediante el método divide y vencerás. ¿Qué es lo que hace? Dividir en dos partes, la búsqueda binaria, dividir en dos partes y verificar si el dato que yo estoy buscando está del lado izquierdo o está del lado derecho de mi vector. Por ejemplo, yo tengo números del 1 al 20, ¿sí? Y estoy ingresando el número 5. Entonces yo voy a dividir a la mitad del 1 al 10 y del 11 al 20. Y pregunto, ¿el 5 está antes del 10 o después del 10? Como está antes del 10, yo hago el descarte de la segunda parte porque ya no lo voy a utilizar y busco del 1 al 10 nada más. Y nuevamente vuelvo a dividir y encuentro que es el número 5 la mitad, o sea, del 1 al 5 y del 6 al 10. Y verifico, ¿el 5 está del lado del 1 al 5 o está del lado del 6 al 10? Como está del lado del 1 al 5, yo ya descarto la segunda parte. Y así sucesivamente se va haciendo la división hasta encontrar. Bueno, aquí tienen un pequeño ejemplo de lo que es la búsqueda binaria, ¿sí? De la misma manera, pero en este caso, fíjense por favor, dice, aquí tienen ustedes el ejemplo desde la posición inicial hasta el final, van a ingresar los datos y aquí tienen un mientras, ¿sí? En este caso del mientras, tenemos el centro. ¿Qué quiere decir el centro? El lugar en donde yo voy a dividir mi vector en dos partes, ¿sí? ¿Para qué? Para poder buscar si está del lado izquierdo o del lado derecho, ¿sí? Esta división necesariamente tiene que ser entera. Yo no puedo dividir un dato en 5,5. Tiene que ser la parte entera. Entonces, por eso es que tienen ustedes aquí esta pequeña función que es INT. Para recordar un poquito, INT devuelve la parte entera de un número. ¿Pero de qué manera? Truncando el número. Quiere decir que si yo tengo 1,5, por ejemplo, el INT de 1,5 va a ser 1. Trunca, corta, ¿sí? Para que tengan una idea. Entonces yo veo si está en el centro justo